Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, de verdad nos da mucho gusto esta mañana que nos acompañen. Voy a presentarles a la doctora Patricia Merced Sendejas. Ella es doctora en Historia, maestra en Historia del Arte y licenciada en Sociología por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora titular, laborando en la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las colecciones fotográficas del siglo XIX que resguarda esta institución han sido una de sus principales líneas de investigación, desentrañando su valor cultural y aportando estrategias metodológicas para historiar y leer la fotografía. Es coordinadora general del Seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico de México, que pretende compartir el conocimiento y la reflexión en torno de los archivos y colecciones fotográficas, para promover su investigación y la generación de conocimiento con el respaldo del Sistema Nacional de Fototecas y la Fototeca Nacional de Lima. También es miembro del Consejo Asesor de la revista Alquimia, así como del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, que en vida conformó el historiador Guillermo Tobar de Cerezo. Tiene muy vastas publicaciones, pero voy a mencionar algunas de ellas. El libro Cruces y Campa, una experiencia mexicana del retrato, tarjeta de visita. Juan Antonio Surmendi, Arquitectura Doméstica y Simbología en sus fotografías, 1896-1900. Dos textos en un libro que se titula Las Quintas de Tacubaya, editado por la entonces Delegación Miguel Hidalgo. Y digamos que el de los más recientes, Fotografía e Historia Nacional, Los Gobernantes de México, 1821-1884. De verdad, nos da muchísimo gusto que ahora nos acompañes. Patricia, muchas gracias por compartir lo que has estado investigando y más los dejo con ella. Muchas gracias. Gracias. También les agradezco que estén. Yo sé que no es tan fácil estarse presentando en estos sitios en horas laborales, en fin. Todos hacemos un esfuerzo y me encanta también que, ya lo decía, me siento en casa. Yo al comienzo del año vine a consultar documentos. Mi intención es como cerrar este ciclo pequeño de estar manejando fuentes documentales, que si vemos la primera, estamos en la primera diapo, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que pasar. Es- Ahora bien, antes de, como quise que mencionar esto de mi incorporación, pues yo digo que es como una distinción simbólica cuando mucho antes de que falleciera el maestro Guillermo Tobar de Teresa, tuvo a bien invitarme para, conociendo mi trabajo sobre este expediente que algunos por ahí se han cruzado con este tema que yo he venido indicando, de una casa en Sadi Carnot, que es lo que voy a hablar, la casa como asunto fotográfico, pero la construcción, el espacio constructivo. Él me invitó a escribir sobre las quintas de Tacubaya, dos de las quintas. Entonces, bueno, de ahí ya la propuesta para incorporarme al Consejo de la Crónica fue una distinción que realmente sentí que era muy grande, y que quiero mencionarlo aquí al maestro Guillermo Tobar, porque hace unos días se dio la efeméride de sus 10 años de fallecimiento. Eso quedó. Y considero que nunca debe uno de dejar de agradecer, aun cuando haya sido para polemizar o para enriquecer o como haya sido las contribuciones aquí. Una cosa que siempre me ha recordado y siempre que vengo me viene a la memoria es que uno de sus textos, quizás de los últimos que escribió sobre arquitectura del siglo XVI, fue un homenaje al maestro Constantino Reyes Barré. Sí, entonces creo que ustedes lo tienen, debe estar aquí en la biblioteca. Yo tuve tuve el gusto de leerlo en manuscrito, fue también un privilegio. Entonces a mí eso me llena pues de compromiso también. Me siento comprometida también con Julieta y con quienes me ayudaron, me apoyaron para la consulta, porque creo que fue muy afortunado, pese a que no estuve tanto tiempo como hubiera querido, y voy a volver. Bueno, entonces aquí en la primera diapo lo que ustedes pueden ver, se ve bien, lo ven bien, sí.
es las fuentes sobre las cuales he estado rondando. Como pueden ustedes ver, el título es muy ambicioso, muy ambicioso, muy abstracto. Pone en la balanza por igual la fotografía, la inversión inmobiliaria y la arquitectura, porque son los tres ejes que confluyen en un escenario común, que es la Ciudad de México en la última década del siglo XIX. Es la articulación entre tres prácticas imbricadas de de la modernidad del momento. Se trata de una conexión que, si bien ya había sospechado hace tiempo que yo vengo trabajando las fotografías, algunas de las cuales les traigo, necesitaba yo despejar de mejor manera esta confluencia. O sea, un título no deja de parecerme, como ya lo he dicho, ambicioso. Lo que yo pretendo, como ya dije, es articularlas. Ahora bien, de una manera muy singular, yo me he dedicado a los espacios de la casa como espacio construido, y esas fotografías como espacios construidos son los que me han traído aquí. ¿Qué pasa? Que ustedes están viendo aquí la imagen de todo lo que van a ver en fotos, excepto lo que yo señale que no es de la misma colección. Juan Antonio Azurmendi, que se encuentra en la Fototeca Nacional de Lina, y pueden ver en la imagen a su izquierda este terreno que ya les está hablando del espacio urbano, las fuentes que consulté, fotografía, las fuentes documentales de la prensa ilustrada. No estoy segura si aquí en esta Coordinación Nacional de Monumentos tengan su hemeroteca y la colección de revistas, algunas de las revistas ilustradas de comienzos de siglo, pero pues se consulta en la hemeroteca, yo lo consulté en el archivo histórico de minería, quizás de entrada llaman mucho la atención porque son construcciones de la época de las que les voy a hablar. Y un plano que yo saqué, estoy traslapado de los documentos de notarías. ¿Sí? Eh, ay, aquí yo empiezo a tambalear cuando digo, ¿por dónde va para adelante? Pero ya está. Ahora bien, la casa, miren, esta es la casa y me he interesado en toda la colección, de la cual forma parte la serie de fotografías dedicadas exclusivamente a la casa. Se trata de la colección Juana Azurmendi, que se encuentra en la Fototeca Nacional de Lina. Esta carecía de una historia, no tenía una narrativa, ni era posible contar algo de esta. Ciertamente tenía una identidad precaria. Sus únicos datos de filiación eran tres cuando llegó a la fototeca. La casa donde estaba, la calle donde estaba la casa, la calle de Sadi Carnot, el nombre del propietario, así se inscribió en fototeca, el propietario de las fotografías, no el fotógrafo, Juan Azurmendi, y una fecha estimada que se remite a 1989. Al principio reuní mis reflexiones y me concentré respecto de un aspecto muy entremetido en el espacio del jardín. Esto fue el asunto de las cuestiones iconográficas que vamos a detenernos en esta foto porque no se ven. Eso yo lo expliqué en un pequeño libro que tengo el pendiente de dejar aquí en la biblioteca. Ya tiene años que lo saqué. Particularmente me concentré en esta serie del jardín y me interesó averiguar lo del código fotográfico. Como ustedes oyeron, trabajo en Fototeca Nacional, mi especialidad son las fotos, promoción inmobiliaria no, arquitectura tampoco, simplemente las fotos me llevaron a esta. Como hablamos, todos los que consultamos fuentes históricas, vamos a buscar algo y esto nos lleva a meternos en otro asunto. Pues emprendí una indagación hace tiempo acerca del contexto de producción de la colección fotográfica en su conjunto, la colección Azurmendi. Pero en esa ocasión no logré acoplar las tres prácticas que dan título a esta presentación, más que a tientas,
Lo que avancé entonces, hace 10 años, no contaba aún con el soporte documental que he averiguado recientemente y que me propongo compartir. Con esta intención propuse a la maestra Julieta García, subdirectora de esta institución, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que me brindara la oportunidad de hacer la presentación en este espacio, porque en sus acervos, tanto de la Coordinación Nacional de Monumentos, encontré algunas pistas que parecen complementarias, pero que ayudan, a mí me hayan ayudado muchísimo a despejar una hipótesis. Mi hipótesis es la siguiente. Vamos a probar si podemos estar para que otra vez estén familiarizándose con la Casa de Azurmendi. Para mí, existe una intención pragmática en varias, las vamos a ir viendo, en varias de las fotografías de la serie de la Casa de Azurmendi y de Teresa. Es algo que también yo misma caigo en ese error, no mencionar que los dos hicieron la operación de compra de los terrenos de la casa. ¿Y qué es de los dos? Que probablemente esta tiene que ver directamente con un vínculo entre el arquitecto, a quien se puede atribuir el proyecto de construcción y diseño de la casa, y el interesado en su construcción para habitarla junto con su esposa Dolores de Teresa y sus dos hijas pequeñas. Pero agregado a esta relación entre profesional y cliente, posiblemente existió también otro tipo de relación más allá de lo clientelar, que podemos atribuir a un interés económico empresarial relacionado con la promoción inmobiliaria. Es en relación con este tercer factor que las fotografías de la serie que mostraré adquieren un sentido pragmático. Aquí me interesa subrayar lo pragmático porque yo no he sido nada, bueno, he tratado de ser pragmática, pero estos antecedentes en mis estudios en historia del arte me han llevado a embelezarme con las fotos para ser concretas. A mí me parece que si lo veo desde esta lectura, el sentido pragmático que podrían tomar si había tenido estas fotografías, pueden ganar un anclaje desde la perspectiva de un estudio social. También aquí es importante decir, cuando se habla de fotos, generalmente uno está buscando, pues las fotografías atractivas, sin duda es muy lindo ver fotos, los recuerdos, en fin, una serie de cosas, pero a veces estas perspectivas que nos dan de lectura una fotografía, las olvidamos. ¿Qué cantidad de fotografías es la que Azurmendi tomó en la casa? Casi 90, solamente atendiendo al espacio construido. O sea, no estoy hablando de la familia. Ay, muestro por aquí algunas, pero eso a mí me parece que ya la hace muy singular. Aquí sí puedo encontrar un diálogo que me puedan decir, ah, no, sí hay. Yo he preguntado a arquitectos, también salido, lo he presentado fuera del país y no ha habido una respuesta que me digan, sí, yo he encontrado en tal archivo de tal persona fotografías de la casa construida. Siempre pienso en que es de un arquitecto fue quien lo hizo y van a ver cómo sí. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanto la existencia de algunas o varias o muchas de las fotografías de la casa tuvo que ver con una función como instrumento de presunto negocio? Es decir, que la fotografía fuese utilizada para promover la zona. Voy desglosando. Aquí estoy adelantado en la hipótesis. Las preguntas están disparando una discusión concerniente al proceso de urbanización de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, un proceso del cual los interesados en la materia comúnmente suelen ubicar más fácilmente en el comienzo del siglo XX o suelen atribuir a las empresas inmobiliarias más formalmente conformadas, como la Compañía San Rafael o la norteamericana fraccionadora de la Hacienda de la Teja,
creo que están familiarizados con eso, si no, bueno. Hoy la colonia Cuauhtémoc o la colonia norteamericana, es decir, la Juárez. Generalmente uno encuentra la historia, la traza de la Ciudad de México, no recuerdo el libro clásico que uno consulta también para los fraccionamientos, y empieza en el 20, ¿verdad? Y esto que voy a presentar es antes, es un precedente. Las fotografías entonces parecen abrir un caso específico. Vamos a ver si ya voy a la siguiente. Bueno, pueden irse entreteniendo porque no deja de ser un material muy rico. Parecen abrir un caso específico y concreto de la pragmática inmobiliaria previa a estas fotografías de Surmendi, previa a la que formalmente operó en el siglo XX, pero intermedia si la colocamos en una línea temporal antecedida por Francisco Somera. Yo creo que estoy mencionando también nombres que no les resultan ajenos. Un caso estudiado y documentado ampliamente por la historiadora Lolita Morales en su acucioso estudio, un clásico en la materia, que se concentró particularmente en la colonia de los arquitectos, en el que nos explicó, con datos duros, la trayectoria relacionada con el usufructo del suelo urbano en franca proyección capitalista en la Ciudad de México. El primer fraccionamiento de la Ciudad de México, así lo llamó, en el libro el que se refería a la colonia de los arquitectos, en el libro coordinado por Ciro Cardoso, Formación y Desarrollo de la Burguesía en México en el siglo XIX. Ya esto es de 1981, ella publicó en otras oportunidades, abundó sobre el asunto. Lo que expondré en esta presentación es el argumento de la hipótesis que yo acabo de plantearles. Espero haber quedado clara porque entre que voy con ustedes y voy aquí, por ahí me voy saltando. Ahora bien, también el orden de las fotos, más o menos trato de que vayan siguiéndome. Más que una práctica de distinción, me parece que es lo que constituye el conjunto de las casi 90 fotografías de la casa que encontré y que forman parte de la colección Azurmendi y que, como indicó quien lo honró, pertenecían a la casa de este personaje. El hecho de que se trata de fotografías sobre un espacio privado de finales del siglo XIX le otorga un carácter singular a la foto. Generalmente, cuando pensamos en la relación entre fotografía y la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX, la asociamos con la construcción de edificios públicos, la Columna de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, el Palacio Legislativo incluso, ¿sí? En los siglos anteriores, ¿qué es lo que vemos? Arcos triunfales, catedrales, acueductos, las cajas de agua, siglo XIX también la arquitectura industrial, por supuesto, ¿sí? Caminos, puentes, en fin, casas privadas. O si pensamos en la representación de la propiedad privada, a mí me vienen a la memoria las pinturas realizadas por Rugendas, por José María Velasco incluso, en fotografía, Charnay, y el caso de la casa de Lorenzo de Leivalga, ¿sí? Por ejemplo, incluso nos vienen a la memoria la prensa ilustrada, como ya la habíamos visto, la prensa ilustrada con las fotografías de las nuevas casas que fueron difundidas mediante fotografías en la sección El México Moderno. Ya estoy. A mí me interesa averiguar hasta qué punto muchas de las fotografías de la casa de Sadi Carnot cumplen propósitos más allá de la consabida práctica de distinción. Es decir, uno puede pensar que una cuestión de prestigio, fotografiar su casa. ¿Qué se impuso? Esa práctica de distinción se impuso entre los sectores sociales acomodados en el país, con fines de prestigio social y que posteriormente, cuando los magazines ilustrados empezaron a circular en la Ciudad de México a partir de 1896, las fotos fueron usadas para fines de propaganda, creo que económica y política. Finalmente el lema de orden y progreso y se tenía que ver, tenía que lucir.
Por cierto, el libro de las Quintas de Tacubaya, que creo que está aquí, quiero pensar que está aquí, no está en la biblioteca, bueno, voy a ver, si no paso un PDF, reúne bastante material visual y contexto respecto a esa opulencia. ¿Cuál pudo ser la función de muchas de las, reitero, de muchas de las fotografías de la casa de Sari Carnot, número 33 y 45? Aquí voy aproximando datos. ¿Con qué intenciones fueron tomadas las fotos? ¿Para qué sirvieron? ¿Tuvieron un uso práctico específico? Las prácticas, las fotografías que fueron tomadas durante el proceso mismo de la construcción. Vean aquí el control, el manejo del equipo fotográfico, que además hay algo que hay que decir. No eran las fotografías de ahora, no era un aficionado como ahora podemos serlo todos. Se manejaba con equipos de gran formato, tenía que tener conocimiento del manejo del aparato, del manejo de las placas, de la exposición, de los tiempos de la exposición, de lo que es el error de paralaje y de, aparte, cómo es el fuelle que manejan estos fotógrafos de arquitectura para que las líneas no se salgan como aquí. Aquí él trabajó con una cámara portátil, pero a final de cuentas, miren, se esmera porque la construcción, lo constructivo, lo arquitectónico, lo que hay de matemático en este diseño espacial, se vea perfectamente. Como les decía, ¿cuál pudo ser la función en muchas de las fotografías de la casa Sari Carnot número 33 y 45? ¿Con qué intenciones? Bueno, ninguna de estas fotos, la que voy a mostrar, aparecieron publicadas. Aunque queda averiguar, publicadas en la prensa ilustrada, también específico. A mí todavía me queda por averiguar si en algunas revistas, y me parece que aquí tal vez Marcela Saldaña sea una buena interlocutora como arte y ciencia, que no he revisado, quizás para ahí pudieron haber aparecido. ¿Pero por qué tantas? Bueno, pues ciertamente consumo de prestigio, pero hay algo más, como ya se ve aquí. Voy a detenerme aquí porque me interesa poner algunos antecedentes. Las fotografías pertenecen a una colección sobre la cual existía un desconocimiento, lo voy a reiterar, de su contexto temporal exacto, de su procedencia, autoría y funciones. Es decir, desconocíamos casi todo esto. Aquí estoy reiterando. Vamos con esta imagen, la casa número 33. Si es que en el orden de las imágenes, miren, en este acercamiento ustedes pueden ver el número 33. Lo curioso es que tenía dos, porque ahorita vamos a ver el otro y vamos a volver a esta. No, no lo puse enseguida. Ay, aquí me perdonan, yo jalé las imágenes, no me di cuenta que me faltó uno. Pero aquí el número 33. Había reparado en los resultados de la investigación que publicó anteriormente y este número lo interpreté como un elemento más de carácter simbólico y que estaba en el acceso, como pueden verlo, principal de la casa. Número 45, lo voy a leer y después vamos a ver la imagen. Lo tenía el portón posterior, este era el peatonal, por el cual, por ese portón, se accedía en coche a la finca. Más adelante, cuando lleguemos al punto del predio de la finca, se aclarará de dónde salió este número 45. Por lo pronto adelanto, pues el 33 para mí, desde mi lectura, era simbólico. Aprovecho esta imagen para señalar que en ambos lados del perfil del vano que daba cabida al portón, se puede leer las inscripciones siguientes. 17 de noviembre de 1897. Ay, aquí no se ve del lado derecho porque está el cuadro. Tampoco se ve en la proyección, ¿verdad? Sí se ve. Bueno, yo aquí me opaco. Lo estoy tapando, pero sí, hasta hace poco, todavía hasta en el 2003,
Todavía se podía leer en esa casa la inscripción. Ahora ya no es casa, también tengo que decir. Ahora es un colegio, el colegio, la construcción no es como la están viendo, nada que ver. Ciertamente el cascarón de la construcción principal existe, pero si ustedes pasan en el 2003, en ese 2003-2005 desapareció la inscripción, ¿sí? Entonces se podía ver, yo todavía tuve noticia y en la foto se ve. Aquí lo importante es que la foto está revelando información, digamos, dura, entre comillas, ¿verdad? Pero del lado izquierdo, y eso es lo que traté de subrayar y por eso lo tengo abajo anotado, dice 10 de abril de 1895. Haciendo un esfuerzo muy grande, estamos leyendo esos datos. Son datos que indican un lapso de tiempo presumiblemente relacionado con el inicio y la finalización de la construcción de la casa. Parece obvio pensar que el inicio y fin, pero aquí generalmente yo he visto, digo, mi información no es muy rica, no me dedico a la arquitectura, pero ve uno fecha de finalización, pero no fecha de inicio. Esto es algo que también llama la atención y que, claro, yo buscándolo en la foto se ve. Más adelante veremos hasta qué punto se puede sostener la propuesta de que es finalización y comienzo de la construcción. Verán que sí. Ahora bien, aquí entra en juego el asunto de la construcción de las que les vengo hablando. Son 11 fotografías que se dedican a la construcción, que están en la colección y están concentradas a la edificación de la casa en momentos específicos. Eso fue lo imprevisto. Encontrarse no solamente esto, lo vamos a ver más adelante, ahorita lo pongo de espaldas. Lo imprevisto es el hecho de que la lectura de las imágenes sea la puerta de acceso, en este caso, a una posible interpretación de la serie fotográfica de la construcción y de muchas de las imágenes que tienen como único asunto de la representación los espacios de la casa, y sobre todo que el arquitecto e ingeniero Emilio Dondé se presente como el eje, o se me presente a mí, como el eje en torno del cual podría confirmarse una pragmática muy específica de inversión inmobiliaria en el poniente de la Ciudad de México en la última década del siglo XIX. Estoy adelantando, porque ya vamos a verlo y hasta qué punto puedo demostrarlo, eso es lo que ustedes me van a comentar. Es un acercamiento de la misma foto. Las fotografías en este caso, para mí, están defendiendo una posible verdad, pero por sí mismas esa verdad resulta limitada, como aseguró John Berger cuando reflexionó acerca de lo que una fotografía puede contar. Es admisible, en cambio, que la cámara fotográfica está otorgando autenticidad a una serie de apariencias que se generaron gracias a su intermediación. No podemos negar de qué sucedió, de qué eso ocurrió. La apariencia de las fotografías es en un espacio residencial. Y en esta vuelta a revisar, para mi experiencia, la serie, al averiguar acerca del probable arquitecto a quien podemos atribuir el diseño de la residencia, estoy acariciando la posibilidad, todavía no, de acercarme a una verdad gracias a que me puedo apoyar en fuentes documentales sólidas. Digamos que esta, pues, la de la izquierda en particular. ¿Sí? Gracias a que me puedo apoyar en fuentes documentales sólidas que podrían fortalecer la consolidación de los datos duros, que a su vez contribuyan a la configuración de mi hipótesis. Me refiero a algunos planos que me animan a pensar que estoy aproximándome al nombre del arquitecto de la casa. Lo cierto es que este se me presenta de manera oblicua hasta ahora, en los planos y en lo que he encontrado. No quiere decir que no exista, por cierto, pero no así en las fuentes notariales consultadas. Y eso fue para mí lo sorprendente.
Estas fuentes notariales apuntan el vector relacionado con la intervención directa del arquitecto donde en el proceso de transformación del suelo rústico aledaño en la Ciudad de México en suelo urbano. Con nuestra tentación es decir, era la colonia San Rafael, sí, hoy es la colonia San Rafael. En aquella época no lo era. Aún era terreno rústico y en la fotografía anterior pueden ver este proceso de transformación y que exista en la colección de Azurmendi. Esto es un acercamiento, pero esta es la fotografía original. Muy importante que yo les diga que son originales. Esta fue una fotografía tomada con tripié, con cámara de gran formato, la placa es grande, lo cual indica que hubo un interés muy singular por la casa. Bueno. Trato de seguir un orden en la exposición que me resulta difícil, voy a decir. Aquí ya ustedes están viendo, quienes están acompañándome de la acervo histórico documental, el documento que consulté, ¿verdad? Y que habla de un plano, de un diseño, un boceto, no sé cómo, en los términos aquí me van a perdonar, de una casa ubicada al lado de esta, al lado de esta, que se construyó un poquito antes y que para mí adquiere importancia, porque es donde quien construyó la casa. Entonces me va aproximando, aunque no es la casa a la que me estoy refiriendo, y para mí me parecen encuentros que van apuntalando un dato que me acercan, pero que no me hacen llegar a donde quiero llegar. Entonces, intentando de seguir un orden de exposición, vamos a ver primero el lado de los planos. Es decir, veámoslo cómo puedo relacionar al arquitecto donde como una fuente obliqua. La consulta de los expedientes de Emilio Donde ha sido uno de los caminos emprendidos para apostar por el ingeniero egresado de la Academia de San Carlos, que a la postre ya había acumulado experiencia y prestigio profesional, era profesor de la Escuela de Ingenieros. No del todo inesperado, el arquitecto Donde se me presentó al intentar reconocer a uno de los personajes que aparece en más de una foto, en ocasión, aquí estoy viendo la imagen completa, en ocasión de algunas escenas de la construcción de la casa. Vean que en primer plano no es el personaje que me interesa, está en el plano del medio. Ahora bien, sería por supuesto que de interés también reconocer el que está en el primer plano, pero yo voy por lo que voy encontrando. Quizás a ustedes que estén familiarizados con arquitectos, constructores, etcétera, pudieran encontrar pistas que yo no. Pero ahí sí, me estoy acercando a la imagen que ya vimos anteriormente y a la que estábamos, en la que me detuve, ¿sí? Una aproximación muy grande que me permite la placa negativa original tan grande. Esta es la placa original y el acercamiento que yo hago, ¿sí? Finalmente aquí está el único retrato de Donde que yo encontré y que puedo deducir que es él. Aquí también me pueden desmentir. Pues se trata de discutirlo, ¿verdad? Entonces a mí se me fue definiendo paulatinamente en la medida en que hubo la posibilidad de reconocer su fisonomía. A tientas, como ya dije. Ciertamente no es mi especialidad la arquitectura. Yo vengo de la historia de la fotografía, entonces también a veces uno entra desde puntos muy ciegos. Llama la atención de manera especial el hecho de que entre tantos registros visuales de la casa de fines del siglo XIX, lo cual es de por sí muy raro, hubiera algunas dedicadas a su etapa de edificación, lo que es aún más raro para mí. Con una fotografía es retratado encabezando la representación entre canteros. Aquí está. Y lo podemos ver en la aproximación cómo está. Otra vez aquí la proyección lo está sujetando unos planos. Y ahí también hay otro personaje. ¿Qué hipótesis es la que yo planteo? Si mi propuesta es, él diseñó la casa, él dirigió la construcción, él era profesor, él estaba construyendo el templo de San Felipe de Jesús,
Él estaba con las casas, todas estas casas que se ven en el expediente de la Coordinación Nacional de Monumentos, estaba con la casa de Cutolén, en la casa vecina, podía con tanto, probablemente se apoyaba, era profesor, probablemente llevaba a los alumnos. Aquí también yo he hecho mano de las fuentes. El profesor José Francisco Álvarez, en su libro sobre la historia de la ingeniería, y me parece que también habló de la arquitectura, al menos él diseñó el programa, hablaba de la importancia de llevar, los profesores llevaran a los alumnos al campo de trabajo y conocieran el proceso mismo de la construcción. O son alumnos o no son asistentes. Pero aquí también hasta la jerarquía se ve en el sombrerito. ¿Ve? Entonces, Emilio Donde como arquitecto fotografiado, probablemente. También aquí, esta cuestión del dato duro, fotografía puede ser una fuente suficiente para sustentar esto como afirmación. Creo que sí, pero hacen falta más soporte documental. En la historiografía urbana de la Ciudad de México, el nombre de Emilio Donde es mencionado en la clásica investigación de Lolita Morales. Ya la mencioné, dedicado a Francisco Simera, primer fraccionador de la Ciudad de México, la colonia la colonia de los arquitectos. La historia vale la pena mencionarla y hablar unas líneas de esto. Para la década de los 80, el país verificó cambios económicos. Según Leonor Ludlow, estos cambios se reflejaron de modo más palpable en la capital nacional. Aumentó la circulación monetaria y empezó a observarse en lo que ella reconoció como un nuevo espíritu cosmopolita que detonó la llegada de la línea férrea en la capital. Un reducido grupo de empresarios nacionales y de inversionistas extranjeros impulsó una nueva forma de vida y relaciones económicas en la Ciudad de México. Con la creación de los sistemas bancarios entre el 81 y el 82, cuando surgieron tanto el Banco Mercantil Mexicano como el Banco Nacional Mexicano, de cuya fusión nació el Banco Nacional de México en 1884, surgió la aristocracia financiera y con esta la demanda también de nuevos espacios habitacionales. Los grupos financieros se consolidaron y las funciones administrativas más sólidas del país allí se concentraron. Las nuevas casas comerciales fundadas por extranjeros, así también las colonias nuevas, daban el tono de cosmopolitismo, que en un nivel de espacialidad se reflejó en el auge del fraccionamiento de terrenos, y aquí podemos ver los ejemplos en términos visuales. Me interesa particularmente destacar el ejido de la Horca. Lolita Morales lo especificó, el ejido de la Horca, que déjenme ver, un ejemplo de esta zona que perteneció a la Horca y que material de consulta aquí, pero me parece que está aquí adelante. No lo tengo marcado porque lamentablemente ni siquiera tuve tiempo de consultar las fuentes canónicas como lo de Sonia Lombardo, o lo tenía mal reproducido, pero el ejido de la Horca era toda esta zona. Perdón. Y lo que ustedes estaban viendo todo esto, hasta acá. Colindancia, Bucareli, Paseo de Bucareli, todo esto, pues, ranchos, ejidos, todo esto. Y la zona donde estaba la casa, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto, aquí está mal diseñado, yo me equivoqué. Y la operación de la casa anda por aquí. Pero este es un mapa de 1861, o sea, nada que ver con 1891, 95. Pero más o menos nos sirva para ubicarnos y creo que también, pues, el público que esté participando podrá estar mejor situada, y si no, pues es un momento muy bueno para consultarlas. Pero lo que podemos ver es que en ese terreno de la Horca lo que ya se estaba construyendo se estaban diseñando jardines, algo que también existía,
y se estaban diseñando esto que originalmente se llamó la calle del Sur, prolongación de la del Sur, y que después la nomenclatura desde 1898 adquirió el nombre de Sadi Carnot. Ahora, esta fotografía también es de la colección, como les estoy diciendo. Me parece que está tomada desde la casa que ustedes vieron al comienzo, pero del terreno de enfrente. Ya ven cómo está bardeado, o está perfectamente trazado esto del tirado a cordel, si es el término adecuado, si no me corrigen. Se ve aquí perfectamente y no deja a mí de resultarme asombroso que exista en la colección todo esto, porque está involucrado con el proceso ¿de qué? No solamente de su casa, sino de la urbanización del arquitecto. ¿Sí? Aquí está. Y lo que voy a mostrar aquí es esa fracción que está mal marcada en el anterior, que debería estar ancha aquí. Esto, ancha aquí. Y aquí angosta, es esto. ¿Qué es lo que yo encontré en los documentos notariales sobre dónde? A la hora que yo quise averiguar, bueno, datos, ¿de qué fechas estoy hablando cuando veo las fotos? Ciertamente, sí efectivamente fue de 1898 o es una fecha aproximada. Tuve la fortuna de encontrar en notarías los planos de la compra de los terrenos. Y efectivamente, el primer conjunto de lotes, que son los que marqué en azul, que compraron Juan Antonio Surmendi y su esposa Dolores de Teresa, fueron comprados al arquitecto Donde. El arquitecto Donde fraccionó todo esto, que esa es la parte que les señalé anteriormente, no solamente estaba asociado con José María Cutolén y estaba asociado con su esposa. Interesante también ver que la esposa está aparte. La esposa está aparte los Azurmendi de Teresa deciden que van a construir ahí. Y ya aquí estoy marcando Tívoli de San Cosme. O sea, hubo una elección de la compra de terrenos. Estoy marcando aquí la calzada de la Garita del Calvario. La calzada de la Garita del Calvario era la frontera con la colonia de los arquitectos. Y de ahí para abajo estaba la zona más cercana a lo que fue, a lo que ya era el Paseo de la Reforma, el Paseo de la Carlota, y de la Emperatriz, perdón, y que después pasó a la Revolución. Pero vean, esto estaba lejos, esto era todavía territorio rústico, y sin embargo, Surmendi y Dolores de Teresa quisieron construir ahí. Creo que la elección tuvo que ver sobre todo con cuestiones territoriales. Estaba al lado del Tívoli de San Cosme. ¿Vieron la foto que inicialmente mostré de la casa? Había árboles nativos. Vamos a ver qué tanto adelante. Me voy a hacer un poco de bolas con las diapos, pero van a ubicarlas. No me quiero mover de aquí. Y que el Tívoli de San Cosme fue una gran influencia. Tal vez ustedes hayan visto más fotos que yo sobre el Tívoli de San Cosme. Yo nada más he visto una estereoscópica. Y la documentación tampoco la tengo, todavía existía. Por ahí una colega estudiosa de la arquitectura me decía, ¿era el Tívoli? No era el Tívoli, sí se ha manejado. Han circulado las fotografías de Surmendi como si fuera el Tívoli, pero no lo era. Sin embargo, sí eligieron, me parece que más en las orillas, porque querían conservar este privilegio de tener una casa exclusiva, pero de naturaleza privada. Ya vieron la barda, ya vieron que no se podía ver desde fuera, vieron que era distinta a las casas de Paseo de la Reforma que se veían desde afuera. Esa opulencia se exhibía. La de él no, era una opulencia hacia adentro. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que están viendo ustedes a su izquierda es lo que yo pude traslapar del proceso de compra de los terrenos. O sea, aquí la casa también tuvo un interés muy particular por parte de su diseño, porque originalmente dijeron, compramos dos lotes centrales, el 43, parte del 43, el 44 y el 45. De ahí surge el número de la casa, del lote 45. Sin embargo, quitan un cachito le compran un cachito al 43 y un cachito al 46. Pero los centrales son los dos.
Y después dicen, ay, nos hace falta otro cachito, el diseñador, arquitecto, para que quede mejor como está el planteamiento, el proyecto, y entonces van y compran otro cachito a Cutolén, que también se dividieron después de que ya la sociedad se dividió, y esto fue en 1897. Las fechas son importantes y les voy a decir por qué. Después de 1800, de mayo del 87, ellos decidieron que como copropietarios y fraccionadores dividían la sociedad y se repartían los terrenos. Porque también aquí la paga de esta área, que pues se ve chiquita comparado con lo que pudo haber tenido Somera, la paga fue para la testamentaría de Somera. Somera era propietario de esa área, no la consideró Lolita Morales, no alcanzó a llegar a eso porque tenía bastante que trabajar con la horca y lo hizo muy bien, sobre todo con los arquitectos, pero ella sí mencionó, fue tan acuciosa que dijo, sí, también andaba donde comprando, compró esta fracción en sus búsquedas, compró esta fracción y la tenía reservada. ¿Para qué? Para que en el futuro pudiera venderla a un mejor precio una vez que había pegado el proyecto de la colonia de los arquitectos, que también es importante y es muy práctico señalarlo, era el tal trapezoide, ¿sí? Aquí está actualmente el Palacio de la Revolución, aquí está Insurgentes y aquí, por aquí anda Antonio Caso, ¿sí? Por aquí venía Reforma, viene Reforma, es que también esto es del 61, no existía estas cuestiones temporales. Y de todo eso sacó provecho Somera, y lo primero que hizo fue los arquitectos, como un gran proyecto, pues me parece que experimental. No, Lolita Morales incluso menciona, no había demanda para ese tipo de terrenos, no había crecido la ciudad como bien pues, considera el tiempo, no tengo listo el tiempo, pero está bien que me lo hagan ver. No había demanda para esa época, en los 70, en el 58 que se formó los arquitectos, pero él lo quiso hacer y tardó en que de veras las ganancias vinieran como él lo deseaba, le vinieron, pero tuvo que aparecer Reforma, empezó a vender acá en los 70 y aquí fue donde fue el gran auge y el gran empuje y las grandes casas. Azurmendi no era una gran casa la Azurmendi, o sea, no era lo que se veía en Reforma, que además exigían que tuviera las casas, bueno, la petición de Porfirio Díaz y las cuestiones, las autoridades de la ciudad, que las casas idealmente tuvieran ese frente de 8 metros, me parece, de área verde, de jardines, ¿sí? Porque era darle vista al Paseo de la Reforma, darle atractivo, corría por ahí el tren, entonces había que promover y que esta zona, que además, como ya les introduje con estos empresarios, con este circulante en la Ciudad de México de moneda, pues pudiera activar y promover la belleza de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, incluso ay, aquí se me pierde el ratón, incluso aquí entro con pequeñas anécdotas, la familia de Azurmendi, su mamá, su hermano, compraron por aquí. Sus terrenos están en los documentos como La Horca, Madrid, París, las calles centrales, Antonio Caso, Gabino Barreda, tuvieron propiedades ahí. Juan Azurmendi, ¿no? Que hubiera dicho, bueno, pues él era el que estaba casado con Dolores de Teresa, hija se pertenecía a la aristocracia financiera del país, él mismo, Juan Azurmendi también. Su padre, el padre de ambos habían participado los dos en la fundación de los bancos, del Banco Nacional de México. Fueron accionistas, tuvieron puestos, sobre todo de Teresa, Nicolás de Teresa, tuvo el puesto directivo de la subdirección. Entonces, pueden elegir donde quisieran. Y sin embargo, el privilegio era acá. ¿Por qué? Porque se mantenía esa exclusividad de una casa. Para mí, no me interesa, ni necesito estar haciendo ostentación de mi riqueza, pero sí disfrutar del aire libre, de un espacio amplio y de la misma vegetación nativa. El Quíbole de Cosme estaba al lado, era todavía, digamos, en esa transición de lo rural-urbano, era semi-rural, semi-urbano,
Y entonces, pues era fue lo que ellos eligieron. Aquí están los lotes, les decía, trataron de ajustarlo de tal manera que no cabe tal cosa, bueno, pues vamos a comprar un cachito para allá, compraron incluso, ahí sí compraron al propietario del Tivoli de San Cosme, a Emilio no, Porras, acuerdo, sus apellidos Porras, le compraron algunos metros, una franjita, y ensancharon para acá. Ahorita les voy a mostrar y vean, están las fotos de las que les he adelantado, el proceso de construcción de la casa, en fotos, no es sistemático el registro, pero pueden ustedes ver de qué manera hasta pude uno cazar. Todo esto ha sido materia de estar organizando el material. Llegó a la fototeca sin orden ni concierto, con los datos que les dije, y había que empezar a arar. Entonces, ustedes pueden ver qué interesante, y sobre todo para un arquitecto, yo me siento ciega en esto, para estar viendo cómo perforaron para talar para que entrara el pozo artesiano, de este lado. Aquí está uno de los pabellones que no se veía en la foto de un comienzo. Una conexión, una galería, aquí se ve ya terminado, pero se ve en obra y se ve cómo estaba originalmente y la flora nativa que les he hablado. Incluso de cómo se implementaba el lago, el gran lago. A mí me parece asombroso que casi coinciden, aunque no, sí, las dos son cámaras portátiles, pero el lado derecho, están viendo la imagen todavía, está en proceso de trabajo, esta parte del jardín, y del lado izquierdo ya está absolutamente en uso. Quiere decir que no solamente fue con fotos durante el proceso de construcción, sino ya en uso también de la casa, o estrenada, eso es lo otro, o estrenada. Aquí la ven. Aquí la ven y pueden estarse agasajando con este gran espacio, con esta gran perspectiva, con este gran dominio que tenía la mirada fotográfica para captar el espacio y el ángulo, tratar de captar la mayor parte del espacio. El seguimiento que voy a llevarles es hacia más o menos la casa, ahorita van a ver el esquema, pero están aquí en el lago, están viendo el área donde estaba el lago, aquí está la palapita o la banquita para sentarse a la orilla del lago. Si van al ladito del extremo, ahorita van a ver el esquema, aquí está, ustedes pueden darse cuenta del diseño de la casa, el andador, el andador de la puerta posterior de la casa por donde entraba el coche, el palomar, los detalles del jardín, el pozo artesiano del que yo les hablaba, no es un pocito, es un pozo con un diseño arquitectónico, esta perspectiva, aquí se ven ya lo que son unos arquitos, que era esto, era el área que dijeron, ay, no nos alcanza, vamos a comprar otro cachito del otro lado, del 45, del 46, era para que dejar este huerto que más bien en su época le llamaban el ranchito, ya no era el rancho, aquí tengo que decirles otra cosa, toda la zona donde fraccionó, donde era el rancho del aguacatito, algo que también pasé por alto, el rancho del aguacatito, y bueno, ya la casa moderna tenía su pequeño ranchito también, y la pérgola, esto que era el arquito era una pérgola, servía de frontera en lo que podría ser una zona verde más rústica, y lo otro más bajo diseño. Este es el esquema que yo saqué a partir de las fotos. Las fotos lo dan, como ya vieron, como ya se los adelanté. Nada más que el dibujito pues está hecho de manera bastante doméstica, pues no tiene nada de los elementos científicos que puede hacer un arquitecto, pues sobre las rodillas, medio compuesto, creo que se pueden, eso fue hace mucho tiempo, pero sirve muy bien para que, incluso las proporciones. Yo creo que el jardín tenía más tamaño, pero aquí se ve así la proporción. Y pueden estar viendo la calle Sari Carnot, las dos portones de acceso, número 33, número 45, acceso para el carruaje, pasaba enfrente del pozo, llegaba al pabellón que yo le llamo de los servicios, esa construcción tan linda. Este pabellón por los servicios se circulaba por esta galería, debajo era un boliche, arriba las fotos permiten ver eso, abajo era una galería
conectaba todo el personal de servicio, todo lo que entraba a la casa, por acá. La cocina y las cosas que conocen muchos arquitectos mejor que yo, de que por aquí está la cocina y en fin todos los espacios interiores donde no me voy a meter porque sería otra presentación. Sería bonito también. Y la casa principal. La fachada principal era esta, por la que yo entré. La vista de este edificio, este pabellón del fondo de ladrillo, muy lindo, pero solamente lo disfrutaban ellos. Era un espacio para su disfrute. Un espacio abierto al jardín, un espacio moderno, absolutamente moderno, pero con ese dejo de pequeña quinta, de pequeña villa, digamos. ¿Sí? El dibujito. Este dibujito que yo hice, ahí sí ya traté, intenté ir a lo que es la construcción actual, que solamente existe esto, todo lo demás desapareció, ya no hay nada. Incluso si buscan, se ve horrible, da una triste, bueno, perdón, debo pedir perdón, porque como sea sobrevive el edificio, sí, es un servicio, es un colegio privado, existe la propietaria privada, las propietarias privadas son las monjas del Verbo Encarnado. Ellas tienen un video muy viejo que se hizo, Elina me lo hizo para un proyecto de exposición, para poder cazar la información, poder encontrar la pista por dónde acceder a los archivos, pero a partir de esto que vimos, pues tratamos de hacer yo con un apoyo de una estudiante de arquitectura una proyección de los espacios y de lo que pudo haber ocupado el jardín y el lago y todo, la posición del pozo, la posición de la portería, la posición de las puertas, la puerta sobre todo de aquí atrás, en fin, todas esas son aproximaciones muy, 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 tratando de hacerlas lo más apegado a lo que es lo que fue el auténtico espacio, pero que ya no existe. Ahora bien, aquí lo junté, ya lo están viendo, con este plano del ejido 1231. Ya había introducido esta gran, y ustedes lo conocen, digo, mejor que yo, esta labor que tiene, porque tienen aquí el expediente maravilloso del arquitecto Bombé, y a mí me llamó la atención y por eso vine a buscar aquí, tan pronto pude, este plano de la izquierda, porque me parece que aunque sea así por deducción muy elemental, la mía, porque no soy especialista en arquitectura, que digo, mira, hay algo de similitud. Este está cargado el espacio arquitectónico, la construcción hacia un lado, igual que aquí, la casa. Aquí está otra unidad, aquí está la parte de lo que era el carro, la entrada, los caballos, la posición de los caballos, aquí no está, no lo tengo en Azurmendi, pero pues aquí sí es un plano de un arquitecto. Esto no, lo otro no, lo otro es una proyección chabacana, pero que me sirve. Y a mí me parece, y además, un trabajo que necesita incluso gráficamente ser más claro, porque esta es una rotonda y es verde, esto es verde, esto es verde, donde está el pozo, el huerto, esto es verde, y aquí está el lago, esto es verde, este macizo, esto es verde, y aquí está lo construido. Aquí también todo esto es verde, todo, hay circuitos, igual que hay aquí el circuito. Hay esta rotonda, aquí una rotonda pero jardinada, creo que también aquí había lagos, según se describió. Lo describió Marcela Saldaña, me parece. Y estas fracciones del jardín, este jardín fraccionado. No creo que sean los únicos, sí los hay. Si ustedes se asoman y yo no lo conozco, pero los planos del Parque Lira, lo que era la casa de Escandón, también tenía esa gran área jardinada, pero era Tacubaya, eran las afueras de la ciudad y era un concepto de villa, de descanso. Esta era un concepto de casa habitación, pero casa para disfrutar y para descansar. Sí. Entonces, aquí es donde yo encuentro el punto de confluencia. Lo que no encontré aquí fue ningún plano de la casa. Este es del plano de ejido. El anterior que había con el que yo había entrado, uff,
está muy atrás, pero aquí es la casa al ladito de la casa de Azurmendi, el plano que me hubiera querido, deseado, ojalá y lo encuentre, aquí, de la casa de Juan Antonio Azurmendi no hay. Por eso estoy contando con la previsional, la diferencia en construcciones. También aquí, incluso pueden ver este diseño de jardín, no sé de quién sea el diseño de este jardín. Me parece que tiene que ver con esas coordenadas de lo que ahora es la zona de Monumento a la Madre. No soy muy orientada porque es Paseo de la Reforma. Por allá está, no recuerdo, no voy a esforzarme por verlo, pero aquí está Reforma. Pero es la Horca, es la zona de la Horca que era territorio que había comprado Somera y era abajo, más cerca, Reforma. Ahí lo están viendo, ¿sí? La calle Azogue, el plano, terreno. Estoy omitiendo mucha información que aquí traigo, que a lo mejor a la hora de las preguntas del intercambio podemos, pero me agarra el apuro de que yo me vaya a colgar con el tiempo. Y de nuevo volvemos porque vean cómo la mirada fotográfica, yo no les traje las 90, no lo voy a hacer, eso hubiera sido maravilloso, nos lleva mucho tiempo, pero sí ustedes pueden ver esa insistencia, incluso temporal, y esta coincidencia incluso. La cámara se mueve, pero el punto de interés en amplitud es el mismo. Lo construido, tiempos distintos. Aquí el jardín se ve fresquecito, en proceso madurado, pero bien bonito. Aquí ya está más crecido. Aquí no he hablado y no voy a hablar porque es otra etapa. Probablemente las fotografías, como yo dije en un comienzo, no fueron usadas nada más para un fin, sino para varios. Aquí nada más estoy hablando de el proceso de construcción de la casa, pero esta fotografía que vemos abajo me hablan de que ya estaba bastante crecido, descuidado, lo tenía muy cuidado. ¿Qué tenía? 5 jardineros. En una foto se ve, 5 jardineros. El servicio doméstico, el apoyo doméstico total eran 20 personas. 5 eran del jardín solamente, era muy grande. Entonces, difícilmente una persona con posibilidad económica iba a descuidar su jardín así. Creo que esta foto nos está hablando del proceso de venta de la casa. Otra etapa de la que no voy a hablar porque es otra historia también bonita de contar porque las fotos me llevan a averiguar la historia. Lo que les hablaba del pozo artesiano es que no es una delicia, es un deleite poder ver cómo la cámara está manejando esta composición de los espacios, sobre todo aquí. De una magia entre la riba y el espejo de agua del lago, se ve muy ancho, esa es otra cosa, efecto de la cámara fotográfica, y la perspectiva desde la cual está tomando. Y yo me quise acercar al pozo artesiano por lo bello que es, por el diseño que tiene. Y además, porque se ve desde aquí. O sea, no le bastó con haber tomado una foto desde lejos, se acercó al pozo artesiano. ¿Qué es lo que yo pienso? Y por eso remarcaba yo las fechas. En mayo del 97 legalizan y dicen vamos a partir todo y vamos a repartirnos los lotes. En esa época marcaron en notarías. Las únicas casas que estaban vendidas era la 1 en el extremo que ahora es Insurgentes y la de los lotes que ocupó Juan Antonio Surmendi para construir su casa. Juan Antonio Surmendi los compró en 1895. Si tomamos en cuenta las fechas de la entrada de la casa, como ya las vimos, parece que sí casan. Azurmendi los compró en marzo, o sea, enseguida empezó el proyecto. Y en 97, como fecha para conclusión, suena lógico. En 97, pero antes de, no, dice, no me acuerdo de la fecha, noviembre. Y entonces se dividen los terrenos y dicen, vamos a dividir todos los terrenos a los propietarios de toda esa zona, del aguacatito, en mayo. La casa se terminó de construir antes y apenas había 2 lotes. Fue la primera casa, después de la de Cutolén, que era copropietario y era propietario de ese terreno. ¿Qué quiere decir? Que fue la primera, comprada por un cliente externo. ¿Qué me lleva a pensar? Que probablemente si Juan Antonio Surmendi era
heredero de la propiedad de la fábrica de su padre, él y sus hermanos. Y no solamente de eso, sino se manejaban en varios ramos empresariales. Era un empresario y yo sospecho, porque tampoco tengo grandes datos sobre él, se me oculta, se dedicaba a las finanzas, por lo que veo. ¿Por qué no? No solamente pudo pudo ser amigo de Emilio Donde. El hermano de Emilio Donde también había participado en la banca, en la fundación de la banca del abogado. Entonces me parece que también hay que ver redes sociales aquí. Y entonces, ¿y qué tal? Si entre la amistad y entre los negocios y todo, dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos un catálogo y que esta sea una casa modelo de esta zona? No sé, se me hace muy aventurado, suena muy aventurado, pero creo que hay que aventurar hipótesis. Y me parece que puede ser esa. Que probablemente dijo, no sé cuántas diapositivas tengo, creo que hay más. Vean el acercamiento a la casa de nuevo, detalles del jardín. Vean, son negativos completos, son placas grandes, no son la camarita portátil. Entonces, hubo un interés en salir a fotografiar su espacio y mostrar la belleza del lugar. Ostentación, prestigio, pues sí, pero también algo más. Yo revisé el jardín y aquí se ve un detalle, una grutita, y yo revisé el valor iconográfico de esta gruta y de otros elementos más del jardín y saqué otras, me fui para otro lado, revisando esa casa. Pero aquí estoy con el uso pragmático. ¿Para qué pragmática arquitectónica? Además, porque hay que llevarlo hacia allá. Ciertamente son fotografías, vean esta, ¿no? Donde se combina, no, y hay una secuencia, no la traje. Este personaje con el perrito lo está acariciando más para acá y va caminando y vean esta, donde se ve una cantidad de información maravillosa. La casa de enfrente se estaba terminando aquí están los albañiles. Este personaje parece empleado de la casa, está abierto el portón peatonal de la casa, se ve una escalera, hasta para interpretarla en términos de otro tipo, simbólicos, no voy a entrar, es otro tema, ¿sí? Y esta otra casa era del hermano de Juana Surmendi, cuando se casó la compró. De él sí pude encontrar más o menos una descripción de la casa, los detalles, lo que tenía, y a Surmendi nada. O sea, ¿qué resulta entonces? Que Juana Surmendi se está presentando todo lo que está alrededor de él y de su casa, pero de la casa poco. Entonces lo que hago es una serie de deducciones. Esta fotografía me encanta. Esta sí es una fotografía tomada con una cámara portátil, pero portátil era así, ¿no? Y también había que hacer muchos eh, ajustes, había que conocer la cámara misma, había que saberla manejar. Aquí está la familia que habitó la casa. Y lo repito, el vínculo Juana Surmendi, Emilio Donde es un acercamiento maravilloso. El negativo me permite hacerlo. De verdad que yo siento que es una delicia poderme encontrar con esto, poder hacer este acercamiento de la derecha. También hice una lectura de toda la fotografía completa, los canteros, él entre los dos troncos, dos sillares que parecen ser elementos que llevaron para la construcción de una primera inauguración de alguna construcción. Tampoco tengo datos. Él trabajó en muchos proyectos muy importantes, entonces alguno de esos proyectos, quizás el templo de Santa Teresa de Jesús, yo qué sé, probablemente alguna de las casas, tampoco tengo idea. Pero bueno, grandes rasgos y haciendo yo mucha y sin el tiempo a la mano, no sé cuánto tiempo me llevé, pero esto es lo que yo quise traerles. Están viendo de nuevo y si ustedes miraron con atención, por eso me detuve en las fotos, les he mostrado diferentes tomas fotográficas desde el exterior de la casa. Una vez más. O sea, una obsesión, no. Ociosa, no. Creo que también fue pragmática. Sin duda gusto. Gusto por la casa, prestigio, pero también me parece que hay algo más. Lo dejo, creo que me salté mucha información que pueden preguntarme con todo gusto. Me parece importante también aquí dar créditos porque
En esta invitación que tengo a presentarme con ustedes, hay que dar créditos a las imágenes y los documentos de los archivos con propiedad, pues nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, este archivo histórico y planoteca Jorge Enciso, la fototeca Constantino Reyes Valero, de la Coordinación Nacional de Monumentos, la Fototeca Nacional de Linares, donde provienen las fotografías de la casa que los mostré. Por supuesto, notar que son derechos reservados para la Secretaría de Cultura. Esto es algo que siempre tenemos que tener muy presente. Es patrimonio nacional. La UNAM, la Facultad de Ingeniería, el acervo histórico del Palacio de Minería, también fue consultado, el archivo histórico de notarías de la Ciudad de México, y aquí no anoté porque fueron fuentes más indirectas, el archivo histórico de la Ciudad de México, ¿sí? Estoy anotando también la biblioteca donde estoy impartiendo esta charla, porque también tiene su mérito hacerlo desde aquí, y agradecerles también que ustedes estén presentes aquí para escucharme. Muchas gracias. No, al contrario, Patricia, muchas gracias a ti por compartirnos esta investigación y bueno, adelante con todas las dudas, los comentarios. Sí, sí, adelante. Hola. Sí, hola, mucho gusto. El fotógrafo. ¿Sabes quién hizo las fotografías? Bueno, Sí, no, bueno, tengo ahí una... Hace mucho que no me acerco al tema. El libro fue del 2010, lo que escribí, que medio involucra algo ahí al propietario de la casa. Pero bueno, el fotógrafo, si tienes alguna información. bueno, ha sido tema de reflexión quién es el fotógrafo. Y más que hablar de quién es el fotógrafo, es quién es el autor. Aquí hay niveles conceptuales distintos. Fotógrafo es el operador del aparato, del dispositivo fotográfico. Pero una persona, Juan Antonio Surmendi tenía grandes recursos, tenía equipos, ciertamente tenía sus equipos fotográficos. Yo he terminado por decir que él era el fotógrafo, no el único. Aquí también hay otra cosa. Por ahí en la prensa, ya que Juan Antonio Surmendi salió de México, entonces tampoco hay manera. Su familia, los rastros del apellido Azurmendi, aún tuve contacto, pero se perdió, no sabía nada. Ese fue en 1902. Por eso les decía que la casa no los dije, la casa se vendió apenas 4 o 5 años después de estrenar. Ajá. Otra historia. Pero a todas estas no hay manera de preguntar a la descendencia, cuarta, quinta generación, pero sí a través de la revisión de las imágenes fotográficas, para mí que me he dedicado a esto, a averiguarlo, era él mismo. Si no estaba al frente de la cámara, por lo menos dirigía la toma. Ahora pero parece una mirada de arquitecto. Quizás estaba al lado del arquitecto y le decía, pero el que manejaba el equipo era él, o el que sabía manejarlo era él. Hay otras fotografías de su colección que no sería tema de otra charla, como de la fábrica que tenía su familia y del bosque donde estaba integrada la fábrica. Y ahí es donde yo encontré pistas de que él era el fotógrafo, porque están algunas iniciales, pero en estas fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera ver? En algún momento algo debe aparecer que circularon, si no todas las fotos, algunas. Son varios asuntos que se derivan de las fotografías de la casa. Ciertamente hay un gusto por lo fotográfico y aquí no hablo de eso, porque tiene que ver con las atmósferas que él captó de la casa. Es todo un abanico el que abre este expediente. De hecho, la peculiaridad de la colección a mí me parece que está en concentrado dedicado a la casa. Y yo, que creo que soy la que me he especializado en esto, aseguro que él es quien está detrás y lo que le llamo la mirada fotográfica. Sí, sí, sí. En el archivo, bueno, en la biblioteca del archivo, bueno, en la biblioteca del Palacio de Minería, hay 2 ejemplares de gran formato. Yo, igual que tú dices, de términos arquitectónicos quizá, ¿no? De términos de fotografía también, igual me equivoco con los términos.
unos libros de gran formato, para mí es eso. Uno registra la fábrica San Ildefonso desde la entrada hasta todo el proceso productivo, y el otro registra la llegada del ferrocarril de Montebajo desde Azcapotzalco hasta el final del recorrido. No sé si me equivoque del autor, pero ahí aparece como Briquet, el propietario, es el responsable de esas fotografías, e incluso en el recorrido, me refiero al segundo ejemplar, el del recorrido del ferrocarril de Montebajo, registra la fábrica de la Colmena, con la vista desde el ferrocarril, desde atrás, y se aprecia bueno, por eso la pregunta del fotógrafo, si por ahí Briquet aparecía involucrado con Azurmendi en algún punto. Son de finales del 19 las fotografías, y muy grandes, muestran las imágenes. Podría. Entonces, bueno, ahí está lo que yo te puedo es que se abren vetas muy ricas aquí de diálogo de esta cuestión de las empresas, la inversión, el ferrocarril, el Monte Bajo. Pues sí, ahí estaba la fábrica, justamente del Monte Bajo. Yo saqué un artículo donde hablo de las fotografías, Juan Antonio Azurmendi entre Magueyes y algo así, el bosque, el Monte Bajo, Estado de México. Sí. No podemos, aquí era una época también como ya también lo señalé en lo que expuse, grandes inversiones, el ferrocarril, las conexiones, la Ciudad de México, llegan para acá todas las conexiones, y Briquet fue uno de los contratados para seguir este tendido de los ferrocarriles. Dependía de la empresa, pero él se dedicó, no solamente él, hay otros, pero él es extraordinariamente maravilloso con sus tomas muy claras, muy nítidas. Si bien entráramos a lo técnico, vemos que la nitidez de las placas fotográficas de Azurmendi tienen un límite. En Briquet parece ser infinito su límite, por eso esos grandes formatos, y se ve todo con una claridad maravillosa. Y aún así lo de Azurmendi no podemos decir que no la tenga, ¿verdad? Pero comparando a esos monstruos, porque si eran grandes fotógrafos, grandes estrategas como fotógrafos, como Guillermo Caló, que eran contemporáneos, eran elite. Briquet era elite, tenía que ir con el presidente municipal, con los dueños de las fábricas. Muy probablemente se encontró, con Juan Azurmendi. Yo muchas veces me he preguntado si hubo un intercambio entre ellos. Parece que sí. O sea, no era un mundo cerrado. Eran circuitos donde circulaba el dinero, que además ahí estaba Azurmendi. Briquet era pagado por los empresarios, por la empresa ferroviaria. Entonces, me encantaría verlas. Yo hice un texto sobre las fotografías del bosque y de los magueyes, la fábrica, el Monte Bajo, y lo que Azurmendi en la colección existe de esa zona, porque es otro fragmento. Hay cosas. Otra conferencia son los retratos en la casa. Otra conferencia, las atmósferas. Otra cosa, los interiores. O sea, de aquí podemos dar varios capítulos. Sí, están a la disposición de cualquiera, pero me gustaría mucho ir contigo para que reflexionaras y aprender de lo que estás observando. Esto es maravilloso. Justamente por eso a mí me gusta moverme en espacios diversos, donde sí puedo encontrar esas inquietudes como muy específicas, que muchas veces, bueno, ciertamente nuestro gremio, estudiosos de la fotografía, tenemos otro tipo de observaciones, pero siempre se aprende con los públicos diferentes, y cuando salen comentarios así, yo así he enriquecido lo que vengo diciendo. Incluso de las personas que me atienden en el acervo, también a mí me enriquecen, o damos y llevamos, pero me ayudan bastante, me ayudan muchísimo las fotos que yo consulté. No traje, aquí lamento no haber elegido el mejor ángulo que yo hubiera querido sobre, que ni siquiera la mencioné, la construcción, la casa de Puente de Alvarado en la Tabacalera, que perteneció a los condes de Bellavista, no, Buenavista, ahora el Museo de San Carlos. Sí, yo quería una foto donde se viera más esa fachada, y aquí se ve lateral, pero se veía otra vez, creo que una construcción de Lorenzo de la Hidalga, o alguno de los de la Hidalga,
y la casa esta de los condes de Buenavista. Y yo quería mostrarles porque hasta hay similitud en la estructura básica, no sé si es estructura, de la casa principal, habitación de los Azurmendi, y había reminiscencias con esta de lo que es ahora el Museo de San Carlos, sobre todo en la fachada posterior. Lo que yo llamo fachada posterior, que parece que era la entrada principal, ¿verdad? Sí, aquí también uno se maneja de diferente manera en los espacios. Y existe un plano de ese lugar elaborado por la compañía de seguros Ambos de las condiciones en las que estaba la tabacalera para cuestiones de seguros de incendio o cualquier otro tipo. Mira, sí, esa es la otra, que los archivos, y es un laberinto que nos llevan a veces, o nos vamos por el camino equivocado, que es lo que me ha pasado a mí también. O sea, o por un camino que no me lleva a ningún lado y tengo que regresarme y ir a otro archivo y por ahí tampoco, pero resulta que tenía varias bifurcaciones y tampoco me fui, como estábamos hablando antes de entrar a la sesión, no me fui por la ruta chiquitita que me llevaba, que me podía haber llevado, porque no decía la señal por aquí es, ¿no? Uno tiene que ir tanteando lo que decíamos, uno va olfateando las fuentes y se va también familiarizando con esto de los archivos. Entonces ahí sí los que tienen archivos saben más que nosotros, son quienes nos orientan. Y de esa manera el intercambio se hace muy rico, lo que me estás diciendo. Yo también en la tabacalera, es algo que no he explorado. La tabacalera, uno busca, yo tengo también los datos sobre las propiedades de la familia Surmendi en la tabacalera, ¿sí? De los de Teresa, algunas también en la Ciudad de México, en el centro. Para esto no me sirve, sí para intercambiar, como lo hacemos ahorita. Sí. Sí, adelante. Me gustaría hacer un comentario. Muchas gracias por la plática. Resultó pues, particularmente interesante por el tema en sí mismo, por supuesto, pero también por el hecho de que en este momento se está interviniendo el templo de Nuestra Señora de los Ángeles en la colonia Guerrero, que la cúpula, que fue además la tercera más grande que se construyó aquí en la Ciudad de México, es obra también del ingeniero Mario Romero, y que es de esta misma época, lo que hizo en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Él comenzó a trabajar, si no me equivoco, en 1894, es cuando le encargan levantar el muro en donde está pintada la imagen de la Virgen en el santuario, porque es un edificio que constantemente, como toda esta zona, sufría de inundaciones y levanta el muro de 4 metros de altura, y a partir de ahí le encargan la construcción del diseño y la construcción de la cúpula que hace posteriormente, pero más o menos en estas fechas, porque en la cúpula aparecen también anotaciones de 1895 y luego 97, que es cuando debió concluir. Y sí veo rasgos de esta arquitectura de la casa, pero bueno, también es cierto que era, la arquitectura que se estaba haciendo en ese momento, Claro. con distintos arquitectos que habían salido, habían estado en la academia, pero sí rasgos como pues, el uso de diversos materiales, es decir, de diversos tipos de cantera, con ladrillo, en madera, esta tendencia también a señalar mucho las líneas horizontales en las columnas, por ejemplo, que aparecen en los grandes contrafuertes que construyó en la cúpula de Nuestra Señora de los Ángeles para darle mayor resistencia a este gran peso que iba
a tener la parte central del edificio. Es decir, creo que sí, en términos constructivos y arquitectónicos, sí podría estar también la mano de Emilio Romero en esta casa. Un poco extraño que no aparezca el nombre como tal, ¿no? En la propia construcción, pero incluso en el santuario de nuestra Señora de los Ángeles tampoco aparece. Se sabe que está muy bien documentado, que él fue autor del proyecto, pero es que no le gustaba mucho dejar ahí su nombre. Entonces, pues muchas gracias por Ay, gracias también. Gracias también por la información. Para mí es muy rico. Uno aprende. Y algo que a mí me parece que dejo como pista a seguir. Por un lado, pues hasta un reconocimiento al arquitecto Donde, porque lo que se ve aquí en los expedientes que hay y el trabajo que hizo fue enorme. No es el único, ciertamente. Yo estaba yéndome por la pista de que dije, ¿qué tal si fue el arquitecto, el autor de la columna de la Independencia? Rivas Mercado. Rivas Mercado, cuando vi esa saliente de su casa. O sea, ciertamente era arquitectura de la época, era arquitectura moderna. Pero más importante aún, creo, es lo que deja esta pista hacia lo inmobiliario, hacia la Ciudad de México, porque uno ve los expedientes aislados, las fotos, y va construyendo aspectos de un personaje estratégico en la Ciudad de México, en lo que es las construcciones públicas, privadas, pero no me había, bueno, yo no soy especialista, no he visto que se hable de Donde esta etapa como su participación en la promoción inmobiliaria. Y me parece que solamente, y esto es lo que yo, digamos, me siento afortunada, de que a través de la red, gracias a que me empeñé en buscar información histórica, datos de referencia para ponerle fechas a las fotos, tan elemental como eso, en notarías me encuentro con Donde como promotor inmobiliario. Es decir, porque es tal cual. Aquí también el término no es artificial. O sea, yo consulté también para esto este libro, Cristian Topalov, que es una consulta obligada o no sé, clásica. Para mí lo fue cuando yo era estudiante de sociología, de la urbanización, la urbanización capitalista, y él define el término promoción inmobiliaria como quien compra, quien proyecta, quien fracciona, quien invierte para hacer la tierra un bien, una mercancía, una mercancía. Entonces, Donde ciertamente lo destaco porque es la figura con la que se proyecta en la ciudad, por lo que ya venimos comentando, pero están sus socios, la esposa y su socio, el general José María Cutolén, del cual no sé nada, pero sale aquí y seguramente por ahí aparecerá y le sonará a alguien. A mí no. Pero aquí también, ¿qué es lo que estamos viendo? Y por eso les decía, un momento en el que la urbanización capitalista ni era proyectos de grandes empresarios. Somera lo fue, pero Somera fue de otra manera, fue el comienzo, especulador, incluso, o sea, todavía está ese término, pero ya era también un promotor inmobiliario, lo hizo a base de préstamos hipotecarios, donde no sabemos, pero se aventuró a hacer eso. Me imagino que como otros arquitectos también, de los cuales desconocemos el asunto. Y de manera que esto sí, los detalles, cuando uno se ve la construcción, se puede acercar más. Se vio en uno de los fragmentos la capilla de la casa, no lo quise señalar, porque también hay la capilla de la casa y se ve cómo está construida la cúpula, los detalles, y yo decía, se parece al templo de San Felipe San Felipe de Jesús, de la Roma. No, es que el templo de aquí de la calle de Madrid. Ah, sí. Es obra de... Sí, sí, es cierto, es cierto. Algunos detalles se ven. Cuestión de ir revisando y pues cosas que van más allá de mis alcances, pero que me encanta comentar porque
son datos duros. Creo que por ahí van saliendo, se va fortaleciendo el dato y se va endureciendo, pienso yo. ¿Qué otra cosa? Claro. ¿Qué función tiene la arcada en el patio? Ah, No sé si tienes como registro de que se pueda repetir en alguna otra casa, o si Uy. era algo estético nada más, o era como para retomar como esta idea de villa o algo así. Pero sí se me hizo muy Yo creo que es curioso. una combinación de todo, perdón. Ajá, sí, para Yo creo que es la combinación de todo. Pues no soy arquitecta, ¿verdad? Y tampoco he revisado mucho. Pero, por ejemplo, en las quintas de Tacubaya, ¿sí? Se ven pérgolas. Yo creí que era una pérgola, porque incluso las plantas trepadoras, yo creo que tienen una función pragmática de vivir. Jardín diseñado, área verde diseñada y área verde rústica, que era el rancho. Entonces, para que no hubiera ese diseño, es que todo está cuidado. Ahí se ve que todo está cuidado. Es en la frontera. Cuando yo me entrevisté, en 2003 yo promoví una investigación para poder entrar a los archivos, porque todo era nebuloso, toda la oscuridad. En un comienzo, se acercaron, pedimos información, esto fue en el France May en el 2003. Pusimos una libreta y se acercaron a mí dos señores ya mayores por teléfono. Dejamos todo para que pudiera haber comunicación. Y me decían, ay, sí, claro, el ranchito de la casa, y era eso, lo que estaba del otro lado de la pérgola. Sí. Entonces se seguía arrastrando esa terminología que había sido el rancho, toda la área del aguacatito. Y ahora la casa tenía su pequeño ranchito. Sí, perdón. Gracias por compartir, ¿no? Y ser como tan humana, no sé. Había leído algunos artículos de usted y también un librito de Alice Mender. Y memoria de la respuesta. Ay, ¿no? qué bueno. Entonces, consulta pública. En este proceso de entrevista, ¿no? Al edificio, ¿cómo le hace? O sea, ¿en qué teórico se inspira para decir, ah, pues mira, por ahí le puedo preguntar, no sé, mencionó a John Berger. Ajá. Y también, Bueno, para las fotografías, es que sí, hay teóricos que entonces, se vuelven importantes. ¿quién más? Aparte de también Cristian Topalov. 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 El título el libro se llama La urbanización capitalista. Ajá. Y me parece que él estuvo en el Colegio de México, es un libro que los sociólogos, es de sociología. Bueno, yo lo leí siendo estudiante de sociología, porque no es casual, pretendía especializarme en lo urbano, pero no fue. Da mucha luz sobre todo este proceso de urbanización en términos teóricos, porque su enfoque es marxista. Ajá. Es un clásico, para mí muy lúcido. Debe haber más que yo no estoy actualizada. Es que no puedo decir de teóricos porque uno va construyendo como investigador sus propias herramientas para ir generando estas extrapolaciones, como lo decía el arquitecto. Sí, se parece, sí, pero hay que considerar, o sea, es conocimiento del contexto. Sí, hay mucho, es que hay mucho. Ahorita la cabeza me vuela por muchos lados. Bueno, está el de la traza del poder en la Ciudad de México, de Jiménez, de los fraccionamientos en la Ciudad de México, la traza del poder se llama, de Jiménez. Me van a disculpar, porque sí es una lectura para todo este conocimiento de los fraccionamientos. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, así es. Es una consulta que todos acudimos. Para los fraccionamientos, sí. Escribió, no, Dolores Morales, Lolita Morales es la otra, con el fraccionamiento de los arquitectos y todo lo que es la zona de la Horca y para ver todo ese proceso en el siglo XIX, desde 1840, ella la data, 1840, 1889, cuando fallece Somera. Y ya donde estaba muy activo. E incluso ya dice, en la misma Horca
Somera compró terrenos, en la misma horca, donde compró terrenos, en la parte cercana, pues los planos que hay aquí se casa una información maravillosa. En esta zona cerca de no la Guerrero, sino Antonio Caso, todo esto, la industria, que aquí existen los documentos, se compró terrenos y construyó las casas y las vendió. O sea, ya tenía esa proyección. Yo ya tenía esa visión. Ella no dice fechas, pero por ahí anda. Sí. Lolita Morales es obligada. Bueno, Concepción Lombardo, por supuesto, ¿no? Sí, los clásicos. Lolita Morales es un clásico. Yo creo que los que he mencionado son clásicos. Muchísimas gracias. Hola, felicidades. Gracias. ¿Cómo Gracias. se llama el arte arquitectónico de las casas en la Ciudad de México en los años 1850 al año 1950? ¿Y cuál era el cambio de decoraciones a comparación a qué símbolos tenían en ese tiempo a las casas de ahorita? Es pregunta, es Sí, es comentario. una pregunta. Ajá. Es una pregunta. ¿Cómo se llamaba el arte en los años de 1850 a 1952 que va cambiando? ¿Qué nombre tenía? Bueno, aquí yo creo que Un poquito más y cuáles son los símbolos y sus cambios a ese tiempo, ahorita al cambio que nosotros tenemos, como ahorita como estabas comentando, había una fuente, nosotros ahorita las estamos de ya no hay fuentes, como qué cambios se hizo así. uy, sería todo un tema para los especialistas de los sí. Y aquí quienes trabajan aquí, sobre todo los arquitectos que manejan mucho esto, pero pues bueno, en términos muy grosso modo, en la época en la que estamos ubicando Surmendi, pues esta arquitectura ecléctica que se vio en los edificios, esta mezcla, como habló el arquitecto que nos comentaba, de detalles, son términos que a mí me cuesta trabajo, no los tengo frescos, pero porque había una gran riqueza, también vuelta a lo bueno, no, eso apareció después, pero lo del medioevo, todavía los vestigios de lo colonial, lo que venía de Europa, lo que se veía en Europa, el tabique está aparente. Yo no hablé nada del tabique aparente, pero es como a reflexionar mucho ese pabellón del fondo tan bonito que era para los servicios. Dice, bueno, pues qué lindo, era como un castillito para mí, ¿verdad? Esa torrecita. Demasiado, yo creo que es muy rico en eso. 1850, 1950 es un periodo muy grande. Hay que ir fraccionando. Uno ve detalles en lo de donde, que después ve en la colonia Roma en casos de 1920, y ya donde lo tenía en 1897. Muchos elementos que yo me declaro incompetente para hablar de ellos. Sí, de nada. ¿Qué sabes de la manipulación de las imágenes? Me explico. Una compañera y yo encontramos la misma imagen, pero con diferente detalle. Un molino en el que ella tiene la imagen sin unas piezas para colocar una polea y una banda de transmisión. Y yo tengo la misma imagen, la comparamos y tiene esas poleas. ¿Sabrás algo de esa manipulación que se pudo haber dado para poder, dices, las fotografías fueron generadas para una cosa, pero aparentemente las usaron para otras tantas? ¿Sabes algo de esa manipulación de la imagen que encontramos y me refiero a imágenes de diarios, de revistas? No sé qué fotógrafos se involucraban en eso, no sé el sistema de revelado y de manipulación para colocar o quitar detalles, pero esa es muy incluso y te lo muestro cuando busques. Sí. En una aparecen la polea con la banda con las poleas, y en otra imagen que es la misma y parece que del mismo año, no están. Y el mismo ángulo. El mismo ángulo, incluso hay una referencia de temporalidades distintas. ¿Perdón? Tiempos distintos. Pues es posible, sí. De ver las fechas, pero generalmente en la carreta con el buey y las personas que están de referencia están exactamente igual, solo las poleas y la banda no están. Bueno. En una sí y en otra. Y nos quedamos con esa duda. Ahora aprovecho que estás aquí. Sí. Si tú nos puedes. Es que no es lo mismo ver el original. Yo creo que no enfaticé mucho, pero estos son negativos. Ni siquiera son impresiones.
O sea, yo puedo ver hasta los defectos, que es otra cosa que puedo hablar, de las limitantes técnicas que tienen estas fotos y qué tan buen fotógrafo era a nivel técnico, qué tanto conocía de la técnica fotográfica y cuáles eran sus límites, ¿no? Y por dónde se fue. Esa es otra cosa. Pero, ¿qué tipo de fuente es? Fotografía original, el negativo, el original fotográfico de época, el original, un original fotográfico, una impresión fotográfica 10 años después, o la misma fotografía impresa en un informe, en una revista, sí había retoques y sí sacaban información. Sí, ¿para qué? Depende de a dónde, qué funciones tenía la foto. Para asuntos de claridad, digamos, demostrar que Entonces, si había sí, técnicas para quitar. siempre ha habido esto de retocar. El Photoshop no es de ahora, es más Sí, fácil. decíamos, el Photoshop del 19. No es de ahora, sí existía. Y toda, aún se puede hablar una historia solamente del retoque. Eso es maravilloso. Aquí no hay. Y sí hay, yo les podría hablar. En la colección de la Surmendi también hay retoques. Y sí. ¿Hay algunas placas, digamos, de nitrato que tienen una especie de una máscara de Sí. pintura en diversos tonos? Sí. Son los retoques que hemos encontrado. Sí. No, yo encontré extrañamente en Azurmendi otros que después podríamos hablar en los interiores. Muy raro. No, y otro más en un retrato. O sea, es increíble que en una colección de 388 placas haya tanto que decir y parece tan discreto, y es una casa, y es un personaje que pasa inadvertido, no es los grandes nombres de la fotografía, pero da para hablar mucho, mucho, mucho de muchos aspectos, sobre todo lo espacial aquí. La representación del espacio me tiene fácil. Yo he aprendido con Azurmendi también, de cómo ver los espacios arquitectónicos. Sí. Pues les agradezco su escucha. Espero no haber cansado. Muchísimas gracias. Sí, sí, No, sí. no, al contrario, de verdad, reiteramos pues nuestro agradecimiento, Patti, pues qué bueno que pudiste compartirnos esta mañana y qué bueno que haya generado en ustedes pues ese interés por seguir buscando y seguir pues buscándote, que sí, ya Y tenemos buscando unas conferencias por ahí para que podamos generar mayor intercambio. sí, Ahora. agradezco mucho. Muchas gracias. No, También a ustedes. gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.